Muy buenos días, hermanos, todavía. ¿Cómo han estado? Realmente es un privilegio poder estar en Villavicencio disfrutando, hermanos, de lo que es la ciudad, ¿cierto? Y más que eso, compartir con hermanos en la fe y saber que a donde uno llegue hay familia, ¿cierto? Y creo que eso es algo que uno no va a lograr entender nunca, ¿cierto? Llegar a un lugar en donde es que lo reciben a uno como hermano y no lo conocen, ¿cierto? Eso es totalmente raro. Pero lo más raro es que el Señor nos ha hecho, como el hermano lo compartía, hijos de Dios, de una manera en la que sin merecerlo podemos disfrutar de esa relación, ¿cierto? Como hijos y como hermanos en la fe. Hermanos, bueno, ya creo que el hermano Peter lo mencionaba al inicio, venimos de Santa Rosa, vine con mi esposa, mi hija y el hijo que está en el campamento y bueno, por la gracia del Señor servimos ya hace 14 años en la obra del Señor y bueno, realmente con grandes bendiciones de parte de Él. Vamos a pensar, hermanos, antes de abrir las escrituras, en orar y pedir la dirección del Señor. Dios y Padre amado, queremos alabarte, queremos darte gracias en esta mañana por el día que nos has dado, por la gran bendición que nos has provisto el Señor Jesucristo, para que en Él pudiésemos tener la salvación y la vida eterna. Gracias porque hemos podido hacer memoria de Él, reunidos como hermanos en Cristo, disfrutando realmente de lo que Él es para nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro gran Dios, único, vivo y verdadero. Y queremos en esta mañana encomendarnos a ti, pidiendo la guía y la dirección del Espíritu Santo para la exposición de tu palabra, rogando de que cada uno de nosotros seamos edificados, seamos exhortados, animados de acuerdo a nuestra necesidad, y que el nombre del Señor sea siempre glorificado en medio de la iglesia local y en medio de cada uno de nosotros como hijos suyos. Queremos así dejarnos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pensar un poco en una de los libros, las etapas de la nación de Israel, que fue triste. Realmente, cuando consideramos nosotros el momento en el que el Señor saca a la nación de Israel de la esclavitud, lo saca de Egipto después de haber estado allí por 400 años, creeríamos que la actitud del pueblo sería una actitud de devoción, de entrega, de servicio, de gloria, de honra, de alabanza a Dios, porque ¿qué Dios podría haberlos sacado de la forma en que los sacó a ellos de esa esclavitud? Pero ¿cuánto tiempo tardó el pueblo para irse y salirse y pensar en contra de Dios, que había hecho todo lo que había hecho por ellos y que vieron la forma en que lo hizo? Pero Dios, en su grande amor y misericordia, los sostuvo ahí y los llevó por 40 años más ahí por el desierto, hasta llevarlos al lugar de la tierra prometida, al lugar que Él había prometido y que fue una promesa incondicional, porque si hubiese sido condicional para que el pueblo se portase bien y si no, no se lo daba, no habían obtenido ni un centímetro de tierra, no se lo merecían. Porque viendo cómo lo saca Dios, ahí nomás, pasando el mar rojo, ¿qué dijeron? ¿A eso nos has traído? A entregarnos en manos de los egipcios, a entregarnos en manos de todos los enemigos. Pero Dios había dado una promesa, ¿cierto? A Abraham, a Isaac, a Jacob, en donde les daría un lugar para que ellos estuviesen allí. Un lugar en donde dice que había leche y miel, ¿cierto? En donde estaba lleno y colmado de bendiciones. Pero la mirada del hombre
ha sido tan corta, hemos sido tan ciegos espiritualmente, que no hemos querido ver sino lo que tenemos al frente de nuestras narices ahí. Y no hemos querido ver y entender lo que Él tiene para nosotros allá. Y esa fue la situación y la condición espiritual de la nación de Israel todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a donde quisiera llevar los pensamientos es al momento en donde termina la etapa de los jueces y empieza la etapa de los reyes. En donde la etapa de los jueces no fue tampoco lo más chévere. Eran ciclos en donde ellos hacían lo malo, clamaban a Dios en la misericordia de Dios, les daba un juez, los sacaba de la crisis en la que estaban, y ellos volvían y retomaban, y apenas retomaban y veían otra vez al Señor, empezaba otra vez el siguiente proceso, otra vez para abajo. Porque al otro día olvidaban otra vez la gracia, la misericordia, la bondad, las bendiciones del Señor. Y empezaba otro ciclo otra vez. Llega el tiempo de los reyes. Y si consideramos lo que Dios quería para la nación, era que Él fuese ¿qué de ellos? El rey. El que los gobernara, el que los dirigiera, el que los instruyera, el que peleara por ellos. Y ya lo habían vivido. Porque ¿cuántos enemigos entregó Dios en las manos de ellos? Y muchas veces en las escrituras encontramos, dice, y fueron más los que murieron por la mano de Jehová que por lo que ellos hicieron. Y ellos no vieron eso. Porque querían ver solamente lo que tenían. ¿A dónde? Ahí, a 1 centímetro de la nariz. ¿A dónde estaba la mirada de ellos? Quizás mirando todo alrededor, lo que había en las naciones, lo que podría ser para ellos el ser igual a todos, y por qué nosotros ser diferentes, cuando realmente con el Señor, aunque parezca que somos diferentes, somos realmente y tenemos realmente todo, y somos los más fuertes y podemos ser lo mejor en el Señor. ¿Pero por qué? Porque el Señor está con nosotros. Esa es la diferencia. Entonces, empieza la situación y me gustaría que fuésemos al primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Y empieza la situación difícil. Pero quiero que nos enfoquemos por qué ellos empezaron a pedir rey. Había una situación. Y no fue una situación que se empezó a vivir en este momento. Fue una situación que venía cada día creciendo. Eso venía desde atrás. Dice el versículo 1 del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero, y ese pero es importante, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿En qué situación, en qué momento de la edad estaba entonces en este momento Samuel? Ya había envejecido. Y él no podía seguir ejerciendo su labor, ¿cierto? De juez, de sacerdote, de profeta. Entonces, como ya no podía, ¿a quién puso? A sus hijos. Alguien tenía que relevarlo. Y quisiera pensar, hermanos, en la labor que se hace dentro de una iglesia. Cuando pensamos en un grupo de ancianos, de liderazgo, y empezamos a ver y a pensar que en el momento que ellos no estén, ¿quiénes van a ser los que van a quedar ahí? Y quizás podríamos pensar, bueno, aquí está el hermano Jairo, el hermano Pedro, ¿no? Más jóvenes que para dónde, ¿cierto? Hermanos, uno no sabe en qué momento los lleva el Señor.
No sé si supieron, ¿cierto? El hermano Jorge Osorio en Cali. Un hermano demasiado joven, anciano, animoso, o sea, sí. Y el Señor lo llevó a su presencia. Y el problema es, ¿y ahora quién? Aquí colocó Samuel a sus hijos por jueces, pero el pero triste del versículo 3 dice que estos no anduvieron en los caminos de su padre. Hermanos, ¿quiénes están o estamos siendo preparados para ejercer realmente un liderazgo que pueda llevar al pueblo de Dios en los caminos del Señor? En mi lectura diaria estoy en Josué y me llama la atención capítulo 24, ya terminándolo, en donde dice que Josué murió siendo siervo de Jehová. ¿Y quién fue Josué? Aquel que siguió los pasos ¿de quién? De Moisés. ¿Y qué dice el Señor de Moisés? ¿Qué dice Jehová de Moisés? Mi siervo. Hermano, yo creo que todos somos dados a que nos den una palmadita en la espalda y nos digan lo bueno que somos. ¿Ustedes se imaginan que el Señor diga el nombre de cada uno de ustedes, María, Juan, Pedro, mi siervo? Que lo diga el Señor. Le decimos que lo repita, lo grabamos en el celular, ¿cierto? Y lo ponemos por las noticias o yo qué sé, o sea, es que me lo dijo ¿quién? ¿Cierto? ¿Qué dijo el Señor de Abraham? Mi amigo. ¿Se imaginan? Nos encontramos con el alcalde, el gobernador, diga que es mi amigo, públicamente. Nos paramos y vamos ¿quién me dijo que era? En este caso, ¿quién lo va a decir? El Señor. ¿Qué va a decir el Señor de nosotros? Buen siervo fiel, ¿cierto? Siervo inútil, ¿cierto? El apelativo que sale en mucho de la historia de los reyes, allí en los Reyes, en Crónicas, en donde dice, por cuanto hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguiendo el camino de Jeroboam, el cual hizo pecar a la nación de Israel. Hermanos, siempre pienso en eso, ¿qué va a decir y en qué concepto nos tiene a nosotros el Señor? Leemos la carta a los Romanos capítulo 16, en donde Pablo escribe allí una carta de recomendación a la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia Cencrea, la cual ha ayudado a muchos y a mí también. Hermanos, cuando vengamos donde el hermano Jairo, del hermano Peter, hermano, voy a ir a la asamblea X, por favor, una carta de recomendación. ¿Qué quieren que los hermanos coloquen allí? Hermanos, por favor, reciban al hermano, a la hermana. Mucho cuidado con ellos, ¿cierto? Aunque no sabemos si vayan a asistir, pero si asisten, por favor, recíbanlos. ¿O qué otra cosa quieren que coloquemos? ¿Cierto? Hermanos, aquí está hablando de quiénes fueron los hijos de Samuel, los que no anduvieron en los caminos de su padre. Ahí tocó dejarlo escrito. Tocó dejarlo escrito. Dice, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Los ancianos de Israel se juntaron para ver a Samuel. Ninguno dijo, venga, estos están haciéndolo mal, pues hagámoslo nosotros. No, es que yo tampoco. Vamos a mirar a ver qué dice Samuel. Versículo 5, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos, hágalo usted, viejito como esté, si no puede hablar, escríbalo, pero soluciónelo ¿quién? Soluciónelo usted. Venga, hermanos, no podemos empezar a solucionarlo nosotros. ¿Cuántas cosas es necesario que empecemos nosotros a tomar decisiones sabias? ¿A favor de quién? A favor del pueblo, a favor de nuestra familia, si pensamos en nosotros como padres, madres, en donde muchas veces tenemos que andar siempre dependiendo
de los demás. ¿Cierto? Y si ese hermano o hermana ya no está, se va o el Señor lo lleva, nuestra vida espiritual se acaba porque simple y sencillamente el tutor de nuestra vida espiritual murió. ¿Cierto? Ahí estaban. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen que todas las naciones. ¿A dónde estaban los ojos puestos de la nación? En las naciones. Mire, yo creo que eso funciona mejor si hacemos como y empezamos a mirar en dónde están las cosas que funcionan mejor. Pero ¿en dónde está el Señor? Y cuando pensamos en que quién quería realmente que los gobernara y que los juzgara, ellos estaban realmente pensando y buscando quién estuviera al frente humanamente, viéndolo ahí al frente de las guerras. Venga, ¿para qué? Si ya habían experimentado cuántas batallas habían ganado con el Señor. ¿Quién los gobernara y les dijera lo que tenían que hacer? ¿Para qué? Si el Señor cuántas veces dejó escrito y cuántas cosas están ahí que ellos debían hacer. Ellos querían a alguien visible. Y siempre, como humanos, somos tendientes a tener algo ahí que se vea. Porque si no, no funcionamos. El Señor está ahí. El Señor es aquel que es nuestro rey, nuestro gobernador, aquel que pelea por nosotros, aquel que realmente toma el control de todas nuestras vidas, de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestro hogar. A Él es a quien tenemos que acudir. Pero ¿qué ocurre? Ellos piden, pero alguien que fuese igual a las demás naciones. Capítulo 8, de ahí mismo, primer libro de Samuel, versículo 20. Capítulo 8, verso 20, y dice, versículo 19, pero el pueblo, ¿qué? No quiso oír la voz de Samuel. Dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Ahí hay un primer y, en el versículo 20, el primer y. Nosotros seremos también como todas las naciones. Segundo y nuestro rey nos gobernará. Tercer y saldrá delante de nosotros. Y cuarto y hará nuestras guerras. Y eso sí será aquel que iba a hacer y hacer y hacer, porque el que tenemos no lo vemos. ¿A dónde está? Necesitamos salir a la guerra, ¿y a dónde está? Ya lo mencioné. Estaban buscando a alguien que los juzgara, alguien que los gobernara, alguien que los representara, alguien que los defendiera. Pero no quisieron escuchar a Samuel. Había una actitud, había realmente una rebeldía ante Dios. No lo quisieron escuchar. No es lo que usted diga, Samuel. No, queremos ser como todas las naciones. Yo no sé, hermanos, si les ha pasado a veces en donde ha llegado un hermano, una hermana y quiere escuchar un consejo. Hermanito, necesito un consejo. Es que pienso hacer esto. Pero ya llegan con la decisión tomada en su mente y en su corazón. Lo que están buscando es saber si de pronto lo que el consejo que me da el hermano está de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Y cuando está de acuerdo a lo que yo estoy pensando, es el mejor hermano del mundo. Y lo invitan a almorzar. Es que es tan lindo. ¿Cierto? Pero cuando no es el consejo que está de acuerdo a lo que yo quiero hacer, ¿qué pasa? Se van y no vuelven. Eso allá, y empiezan a hablar más del hermano, ¿cierto? Y terminan haciendo lo que desde el principio ya tenían establecido en su mente y en su corazón. Y eso fue lo que ellos hicieron. Quisieron llegar a donde Samuel. Samuel les dijo que era lo que tenían. Dijeron, no, vamos a tener rey conforme a todas las naciones. Hermanos, mucho cuidado.
con volvernos obstinados en nuestras decisiones a tomar. Porque quizás las decisiones que tomamos no son conforme a la voluntad de Dios. En la multitud de consejos se halla sabiduría. Y si el Señor ha puesto, hermanos, para que recibamos un consejo, tenemos que aprenderlos a escuchar. Tenemos que aprenderlos a escuchar. ¿Cierto? Cuando ellos piensan en que desechan a Samuel, ¿a quién están desechando realmente? Es al mismo Señor. El mismo capítulo 8, versículo 7. Samuel ahí preocupado por la situación que se estaba viviendo. Y el capítulo 8, versículo 7 del mismo libro de primero de Samuel. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a quién. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Hermanos, mucho cuidado. ¿Quién es el rey de nuestra vida? ¿Quién es el que gobierna nuestra familia, nuestra iglesia? Todo lo que tenemos. Si es el Señor, ¿a quién tenemos que aprender a acudir para que tome las decisiones? A Él. Pero cuando empezamos a tomarlas en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, hermanos, siempre vamos a tener un problema. Siempre vamos a tener un inconveniente. Ahora, ¿cuándo empezó esta rebeldía y cuándo empezó este problema en el corazón de aquella nación? ¿Solo cuando vieron a Samuel o cuando vieron a sus hijos? Eso ya venía desde hace mucho tiempo. Ahí mismo, en el capítulo 8 y en el versículo 8, dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué, ¿de dónde? El corazón del hombre es perverso, ¿desde cuándo? Desde el principio. Eso no es que yo me estoy volviendo como malo, me estoy volviendo, no, es que siempre ha sido malo, que más que no hemos querido reconocerlo. Dice otra vez: conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Estamos más o menos en el año 1000 y piquito, en la época aquí de Samuel, en donde los había sacado ya por 40 años. ¿Cuánto tiempo duró la época de los jueces? O sea, eso había sido apenas hace 1 o 2 añitos que estaban ahí. Mire, siempre había estado ahí en el corazón el ir en contra de la voluntad y de los propósitos de Dios. ¿Y qué era lo que había en ellos desde el principio? Desde que los sacó de Egipto hasta hoy. Dice: dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Es un problema de nunca acabar. Por eso, hermanos, debemos día tras día hacer un examen de nuestro corazón, de nuestra vida, ante el Señor. El que piensa estar firme, ¿qué dice la Escritura? Mire que no caiga. Y me interesa, no es el que está firme, sino el que ¿qué? El que piensa. Es que no es que está, el que piensa. Y ese que piensa es el que menos firme está, el que más en condiciones de caer se encuentra. Porque su corazón cree, y resulta que del corazón es en donde vienen todas las cosas malas y perversas. El problema no había sido ahí hace poquito, había venido desde el principio. Pero, ¿cuál es la advertencia? Porque el Señor no es injusto. El Señor no le dice: bueno, eso quiere, hágalo. El Señor da unas advertencias, ahí mismo donde estamos. Capítulo 8, versículo 9 al 17. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Mira, el Señor es tan grande y tan maravilloso que me le dice: mira, si ustedes quieren hacer eso, háganlo, pero mire lo que va a suceder. O sea, les va a contar
todo lo que va a hacer. ¿Y sabe por qué lo va a contar? Porque Él es omnisciente. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que le va a suceder. Y empieza a decir, versículo 9, ahí la segunda parte, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. O sea, corran, y los puso adelante y los caballos detrás. O sea, si se dejan coger, ahí les pega su revolcada. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová, ¿qué? No responderá en aquel día. Están pagando las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Cuántas veces hemos tenido que pagar las consecuencias de nuestras propias decisiones? ¿Cierto? Y ya leímos el versículo 19, pero el pueblo no lo quiso oír, sino que habrá rey sobre nosotros. Hermanos, una obstinación. Y Dios está advirtiendo, ¿cierto? Él sabe cuáles son las consecuencias, pero simplemente nosotros a veces nos creemos más sabios que ¿quién? Más sabios que Dios. Dios en su voluntad permisiva permite que lo haga. Hay la voluntad permisiva y la voluntad dirigida de Dios, ¿cierto? En donde se hace o se hace y Dios lo cumple. Pero mucho cuidado, no creamos que porque la voluntad permisiva de Dios está aprobando lo que estamos haciendo. Cuando pensamos en Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Dijo, no voy. Cogió y buscó una nave que fuese hacia otro lugar. ¿Dios hubiese podido impedirlo? Claro que sí. Dijo, vaya. Pero después le dijo, no, mijo, es que usted allá no va a ir, es para allá. ¿Cierto? Pero permitió que él tomara el rumbo que él quería para luego traerlo allá. Muchas historias. Sansón, ¿cierto? Viendo a aquella mujer, a Dalila, voluntad permisiva de Dios, entonces cójala, ¿cierto? ¿Pagó las consecuencias? Pagó las consecuencias. Hermanos, que no estemos después llorando, como dice el dicho por ahí, sobre la leche derramada, porque el Señor es claro en su palabra, tiene todo, es el manual de instrucciones. En el caso nuestro como familia intentamos al máximo a que cada vez que haya una decisión importante a tomar, haya un texto bíblico que soporte la decisión y que sea el Señor. Y no estoy diciendo que somos los mejores, quizás estamos equivocados. Pero que por lo menos haya un criterio espiritual, escritural, ¿cierto? Para ir, ¿cierto? Y como dice la escritura en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir, ¿cierto? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? ¿Y cuántos textos más podríamos mencionar en donde lo sabemos de memoria y los expresamos a voz en cuello, pero nuestro corazón ¿en dónde está? En otro lugar.
Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder contemplarle a Él como nuestro Rey, como aquel que nos juzga, como aquel que nos gobierna, como aquel que nos defiende, como aquel que nos representa. Y si Él es eso en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en donde sea, hermanos, Él no nos va a dejar avergonzados. El Señor honra a los que le honran. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Habla conforme a nuestra necesidad. Solamente rogamos que nuestros corazones sean sensibles para recibir tu palabra, la cual es viva, eficaz, contundente, penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Rogamos, Señor, que sea grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea vivida, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Perdónanos porque sabemos de que fallamos, pero también reconocemos de que tú eres el único y gran Dios que perdona. Queremos dejar en tus manos nuestras vidas. Oramos por la iglesia aquí en Villavicencio, por cada uno de los hermanos y familias que la conforman, rogando, Señor, para que en medio de cada uno de ellos y en lo colectivo pueda haber gloria para ti, Señor. Oramos por el campamento, los jóvenes allí donde se encuentran, que estés tocándoles el corazón a ellos, que estén reconociendo la necesidad de salvación y de vida eterna, por todos los directivos, los que están al frente del campamento, por los que están enseñando. Rogamos para que todo sea bajo la guía y bajo la dirección tuya. Y Padre, oramos para que también nos lleves con bien en esta tarde en todo lo que se vaya a hacer. En Cristo Jesús te alabamos y nos encomendamos dando gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos.